Buenas tardes a todos. La verdad que es un orgullo estar acá. No solo estar aquí arriba, es un orgullo estar en un evento como este donde hemos podido alinear los objetivos de INIA, CREA y las mesas, con quienes ya hemos venido trabajando, pero bueno, una jornada con todos juntos es aún mejor. Me pidieron entonces que hablase sobre calidad, del camino a seguir, cómo lograrla, y dudamos un poco al principio qué título ponerle a la charla y decidimos dejarla con esto porque, claro, primero nos marca cuál es el camino a seguir y luego me voy a extender realmente en cómo lograrla. ¿Y por qué me parece que es el camino a seguir? Porque, bueno, hoy en día no es solo producir trigo lo que tenemos que hacer, sino que hay que venderlo. Y no solo hay que producir trigo y venderlo, sino que tiene que ser, si esto funciona, debe ser rentable. Es de perogrullo, pero hasta no hace mucho se pensaba solo en producir trigo, pero hoy tenemos que pensar en esto y cuando no lo consideramos, estamos produciendo el trigo que tenemos hoy. Y hoy, si el trigo es uruguayo, en el mercado internacional vale 10, 20 dólares menos, con los mismos parámetros de calidad, simplemente por ser uruguayo, simplemente por no prestar suficiente atención en el desarrollo de la calidad de nuestros trigos. Entonces, por eso es que nos parece que es el camino a seguir. Y luego viene la pregunta de cómo lograrla. Esta es una pregunta bastante extensa. Para simplificarlo, lo dividimos en tres partes. Primero, ¿qué es calidad? Discúlpenme, pero voy a repetir conceptos que digo cada vez que tengo una oportunidad de pararme frente a una audiencia. Los que ya me han escuchado me van a escuchar una vez más algunas cosas. Además, veamos qué sabemos que nos puede ayudar, porque hay cosas que tenemos a mano y que no las estamos usando. Y luego, ¿qué necesitamos saber? Que es acá donde entramos más los investigadores, tenemos que tratar de responder este tipo de preguntas. Entonces, primero, ¿qué es calidad? Bueno, para simplificarlo, y podemos hablar meses sobre qué es calidad, dividámoslo lo primero que tenemos que fijar es que calidad es cumplir con los requerimientos del cliente. Y no es una conveniencia para un poco jugar un poco con el precio, con que te compro o no te compro. No, esto implica una conveniencia tecnológica o comercial. Y cuando hablamos de calidad, hay distintas calidades del trigo. El trigo se usa para muchos productos, se usa en muchas partes del mundo. Hoy, aquí vamos a hablar de lo que más se usa el trigo uruguayo, que es trigo para pan. Y estas generalidades que vamos a hablar sirve tanto para el mercado doméstico como para el mercado externo. Y los componentes son básicamente tres: calidad física, calidad panadera e inocuidad. Y son tres conceptos totalmente independientes y que cuando hablamos de calidad tenemos que incluirlos a los tres. Y créanme, esto es una sobresimplificación. En calidad física tenemos lo que conocemos todos. Siempre se ha dicho, bueno, sí, este año tengo un trigo de calidad, un trigo que no es tan bueno. En realidad, cuando se habla de eso, lo que se ha hablado tradicionalmente, se habla de calidad física. Y básicamente lo que hablamos es peso hectolítrico, poco grano dañado, etc. O sea, un grano sano. Esta calidad física es fundamental para una buena conservación del trigo, para un buen procesamiento industrial. Es un piso, no es el fin, no es secundario, es fundamental, pero es solamente un piso. Eso es calidad física. Lo segundo es calidad panadera. Y el trigo es el cultivo número uno a nivel mundial, es el principal alimento de la humanidad. Estamos consumiendo hoy más trigo que arroz, y esto es básicamente porque con el trigo se puede hacer pan. El pan ha crecido en mercados internacionales a tal punto que con el crecimiento que ha tenido en Asia, hoy consumimos más trigo que arroz. Y eso es básicamente porque el trigo tiene unas proteínas que pueden formar esa red llamada gluten, que todos hemos escuchado alguna vez. Últimamente se habla bastante mal del gluten, cosas que no son del todo ciertas, y ahí sí podemos hablar también un par de semanas, pero el gluten es algo muy positivo porque es el que nos permite hacer el pan. Esa red que se forma entre las proteínas cuando amasamos la harina con el agua, le agregamos algún otro ingrediente, esa red es la que permite absorber determinada cantidad de agua, retener gases, tener determinada forma, que el pan pueda crecer y que forme esa textura tan agradable con la cual podemos comer tanto. Y cuando hablamos de calidad panadera, entonces, es algo muy complejo, porque piensen en todo lo que les estuve diciendo, ¿no? Estamos pidiéndole al trigo simultáneamente una cantidad de cosas. Pero si vamos a simplificar, lo que precisamos son proteínas. Decía, lo que diferencia el trigo de otros es la posibilidad de formar el gluten.
Y eso se forma con proteínas. Y el gluten es la estructura que permite que se forme el pan. Como toda estructura necesitamos que tenga no sé, vigas o cualquiera que sea esa base de la estructura, tiene que ser fuerte y que tiene que ser abundante. Lo mismo le pedimos a las proteínas del trigo. Tenemos que tener suficiente cantidad y suficiente calidad. Y cuando hablamos de calidad, tenemos que ver cuáles son las proteínas que tenemos, y eso depende básicamente del genotipo. Tenemos entonces variedades que van a tener las proteínas que van a formar la estructura adecuada, y esas son las variedades que podemos decir que son de buena calidad panadera. Pero además precisamos cantidad. Esto va a estar dando básicamente por el ambiente. Y acá cuando hablamos de cantidad de proteínas, repasen todo lo que dijo el Tato hoy, todo lo que se guardó el Tato y tiene Andrés, es fundamental. Es indispensable tener una alta cantidad de proteínas para poder tener un trigo que pueda formar un buen pan. Si no tenemos un trigo que pueda formar buen pan, no lo vamos a poder vender bien. Entonces es clave tener suficiente cantidad. Obviamente, no solo cantidad es fundamental, tenemos que tener cantidad y calidad. Una sin la otra no es suficiente. Pero es algo muy complejo, tan complejo que es muy difícil tener un parámetro químico, y soy químico, me encantaría tener una medida química que diga este trigo es mejor que el otro. Es imposible, no hay un consenso internacional. Entonces, básicamente, lo que nos valemos es de aparatos como este, que es el alveógrafo, que muchos lo pueden haber escuchado, lo pueden haber visto. Esta es la foto que tenemos en la estanzuela, que ya tiene más de 20 años, pero sigue funcionando muy bien. Lo que hacemos básicamente con el alveógrafo es formamos una masa, harina, agua, sal, se amasa en condiciones muy estandarizadas, se corta una masa con determinadas condiciones y literalmente se infla la masa. Esto que ven acá, esto blanco, es un globo de masa. Y lo que hacemos es medir la resistencia que presenta esa masa para que crezca. Y obtenemos esa resistencia, la graficamos versus el tiempo, y obtenemos una gráfica de este tipo, que es lo que llamamos alveograma, del cual a su vez se puede obtener una cantidad de parámetros. Entre ellos está el W, o fuerza panadera, que es directamente proporcional al área bajo la curva. Esa es la energía necesaria para romper el globo. Y es un parámetro que sobresimplifica todo el proceso de panificación, pero que está muy bien correlacionado con varias de estas propiedades que le vamos a pedir al trigo. Entonces, cuando entramos a buscar qué trigo nos pide el mundo, van a escuchar muchas veces piden el W del alveograma, es esto. Algunos piden estabilidad farinográfica, otros piden absorción de agua, etc. Cada vez hay más parámetros, podemos hablar de 10, 15, 20 parámetros distintos, pero si vamos a simplificar y vamos a tomar uno para lo que son nuestros mercados, el nacional y el extranjero, con el W nos podemos conformar. Mismo del alveograma podemos sacar otros parámetros, podemos sacar el P o tenacidad o resistencia máxima a la extensión, el L, que es la extensibilidad, o la relación de P sobre L. En fin, la podemos complicar. Vamos a simplificarlo. Por hoy vamos a quedarnos con el W. Cuanto más alto sea el W, mejor va a ser la calidad panadera de nuestro trigo. Les queda claro, además, que no es fácil poder medir en un trigo cuando sale de la chacra y cuando está haciendo la cola en la cosecha, cuando llega al acopio, poder medir el W. No es que no sea fácil, es imposible. El solo test lleva más de media hora y para eso precisamos la harina, que precisamos una noche de acondicionamiento del trigo. O sea, es imposible medir esto. Pero además, lo que sí precisamos es segregar nuestros trigos por W o por algo equivalente. Es un problemita. Por eso decía, acá estamos sobresimplificando. Y el último gran componente, en realidad es el más importante porque estamos hablando de un alimento, es la inocuidad. La gran limitante por inocuidad del trigo que producimos en Uruguay está dado, ustedes conocen muy bien, por las micotoxinas del fusarium. Cuando existe la fusariosis de la espiga, se producen micotoxinas, una serie de micotoxinas, la principal es el deoxinivalenol, llamamos DON para simplificarlo, y cuanto mayor contenido de DON, obviamente peor es nuestro trigo. Lo que tenemos que hacer es trabajar por minimizar el contenido de DON. De vuelta, estamos simplificando, pero es un muy buen vector el contenido de DON. Entonces lo que precisamos hacer es trabajar con estas tres cosas simultáneamente. Eso es qué es calidad. Ahora, ¿qué sabemos que nos puede ayudar? Bueno, hay un elemento que es clave. La principal limitante para la calidad panadera es el contenido de proteínas. Esto es algo que lo veníamos viendo ya en los años 90. Hubo un trabajo de Osvaldo Ernst, un FPTA con Copagran, al principio de este siglo, donde verificó que realmente esta era la principal limitante, la cantidad de proteínas, y eso
significa que tenemos que tener suficiente nitrógeno disponible. Y sobre esto es algo básico, es fundamental. Lo digo que ya lo sabemos, no es que sepamos siempre cómo mantener el nitrógeno disponible. En esto vienen trabajando Tato, Andrés y mucha gente con ellos. Pero sí sabemos que esta es la principal limitante que hoy tiene nuestro trigo para poder ser comercializado desde el punto de vista de calidad panadera. Y con solo aumentar el nitrógeno disponible, va a aumentar el rinde, como hace un rato lo demostraba el Tato, va a aumentar el contenido de proteína y además va a aumentar la rentabilidad. O sea que con solo fertilizar adecuadamente podemos ganar, ganar y ganar. Esto es algo que ya lo hemos venido diciendo. De hecho, en la última jornada de la mesa de trigo dijimos, dediquemos todo el día a esto. Fue en el año 2015. Como resultado obtuvimos la cosecha con la menor proteína de historia. Es desilusionante, es desesperante. Lo venimos diciendo y lo vamos a seguir diciendo. Tan es así que, hablando de este mismo tema, un día en la cantina, en la estanzuela, con Martín Cuinque, Carlos Rossi y Andrés Beller, dijimos, ¿cómo hacemos para que entiendan que esto es ganar, ganar, ganar? Bueno, hagamos un programa que se llama así, ganar, ganar, ganar. Y la propuesta fue sobresimplificada. Sugerimos hacer lo que no se recomienda. Duplicar la fertilización tardía, a Z30. Le dijimos a los productores, quien se quiera unir, cuando fertilice, la última fertilización, la de Z30, pase 2 veces por una franja. Solamente eso. No es lo recomendable, todos sabemos, hay que seguir determinados tipos de indicadores para poder fertilizar. Pero la situación es tan mala que nos la jugamos que con esto íbamos a mejorar. No respondieron muchos, pero algunas decenas de chacras recibimos las muestras. Lo que hicimos fue devolverles a cada uno de ellos el dato de calidad de esa franja y del resto de la chacra. El promedio presentó estos resultados. Acá estamos comparando la media nacional, proteína en base seca y W de alveograma. Estos son los datos del muestreo de acopio que hace el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con la mesa de trigo. Y estos son los resultados de las muestras sin refertilizar y las muestras refertilizadas. Observen proteína en base seca. Pasamos de 11,7, el promedio nacional coincidió, justo tuvimos suerte ahí. No podemos decir que haya sido tan representativo, pero no anduvimos tan mal. Pero de 11,7 llegamos a 12,5. Con un trigo de 12,5 me animo a decirles que pueden venderlo a fácil $20 más. Fácil. Y el W del alveograma, que tuvimos el promedio de nuestras chacras fue levemente superior a la media nacional, puede haber sido por un muestreo que no es representativo, pero muy probablemente porque las variedades que se usaron en esto fueron un poquito mejor que la media nacional. Pero el W llegó a 284. Esto es un W de premium, esto es un W de un trigo mejorador. Con esto no tenemos inconveniente de llegar al mercado internacional. Con simplemente duplicar el nitrógeno. Fue a ciegas. Y créanme que este es el promedio. Y se incluyeron chacras de gente que hacía las cosas bien, porque, como el Tato decía hoy, hay muchos que en Z30 no agregan lo que hay que agregar. Bueno, vimos que algunos sí lo hacían, sí seguían los indicadores, sí agregaron. Y claro, pasaron 2 veces, no mejoró la proteína. Está bien. Pero aún así, perdí la tapa. Aún así, logramos una mejora sustantiva. O sea, esto ya lo sabemos. Por favor, sigan las recomendaciones de Andrés, del Tato, fertilicen. No solo, Tato hoy hablaba, decía, esto solamente midiendo el rendimiento sin mirar calidad. Con esto, perdón, con solo el dato de proteína, se paga el exceso de fertilizante que se usa. Se paga, saquen las cuentas, se paga. Así que muchas gracias por confiar en nosotros, PGG, Unión Rural de Flores, Sociedad de Fomento Rural de Tarrerías, Calmer, Sofoval y Copagran. Ahora bien, esto es lo que sabemos. ¿Qué necesitamos saber? Hay mucho más todavía que tenemos que cubrir. Básicamente, claro, decíamos, inocuidad es importante. Tenemos que saber más sobre la micotoxina del Fusarium. Tenemos un reporte de calidad que se hace desde el año 2009. Bueno, tenemos que hacer el mejor reporte posible y tenemos que tenerlo lo antes posible. Y tenemos que saber más sobre la caracterización de variedades por fuerza panadera. Esto es un sondeo que hemos venido haciendo en la mesa de trigo, en talleres que hemos hecho. Hay consenso que hay que trabajar más en esto. De hecho, hemos presentado algunos proyectos. Silvia, que es quien trabaja mucho con la fusariosis y la espiga, tiene otros proyectos, ha ido aunando otros grupos de investigación de Uruguay, hay más investigación básica trabajando en esto.
es más, es posible conseguir financiación de ese otro tipo de proyectos, pero a una cosa más cerca de lo aplicable, cuando no hemos presentado la ANI, nos ha dicho no, pero este tipo de proyectos no es para un llamado de investigación pura. Pero sí hay otro tipo de llamados al cual participamos y por suerte hemos tenido buena respuesta porque tenemos un proyecto aprobado de la ANI. Lo que hicimos fue presentarnos a la convocatoria de Alianzas para la Innovación. Es una convocatoria para que justamente coparticipen el sector privado y la academia, se integren las empresas con los investigadores, aúnen esfuerzos. Ahí lo que se solicita es que haya interés y obviamente cofinanciación de parte de las empresas privadas. Y propusimos un proyecto que se llamó Estrategia para viabilizar el trigo uruguayo mediante la mejora de su calidad. Como ninguno de nosotros se va a aprender ese nombre, vamos a llamarle Urutrigo. Lo simplificamos de vuelta. Y en Urutrigo tenemos el 70% de apoyo de ANI, 30% de privados. Eso significa que hay 2,5 millones que pone la ANI en este proyecto, pero muchos de ustedes aportan más de 1 millón de pesos para trabajar en este proyecto. ¿Quiénes son? ¿Quiénes trabajamos acá? Bueno, el proyecto inicialmente fue propuesto por INEA y la Mesa Nacional del Trigo, pero cofinancian la Comisión Gremial de Molinos y la Asociación Comerciante de Granos que trabajan dentro de la Cámara Mercantil de Productos del país. Muchas de las sugerencias que estamos teniendo, obviamente las hemos recibido, las hemos ido juntando de ellos durante años. Las cooperativas agrarias federadas también aportan, la Cámara Uruguaya de Semillas, todos ellos aportan financieramente en distintas proporciones según un acuerdo al cual llegamos. Obviamente también participan y colaboran Facultad de Agronomía y el Ministerio. Necesitamos el know-how de varios de los técnicos de la Facultad de Agronomía, no solo que trabajen, sino que estén en la parte de la discusión, con nosotros. Y cuando hablamos del ministerio, contamos con los técnicos a nivel del laboratorio, con el asesor del ministro, con la firma del ministro diciendo sí, tenemos que trabajar en esto. O sea, tenemos un buen equipo que está apoyando. Y básicamente trabajamos en 4 componentes, 3 en base a lo que les decía hace un rato, uno que es micotoxinas, otro es conocer mejor la calidad de la zafra, fuerza panadera y, muy importante, difusión. Todo esto tiene que llegarle a quien le tenga que llegar para que esto se aplique. No es investigar por investigar, esto tiene que llegar a contribuir a que el trigo sea rentable. En micotoxinas, entonces, esta parte la va a liderar Silvia Pereira, va a trabajar codo con codo con Carlos Pérez de Fagro. Hoy en día, ya todos sabemos, se caracterizan las variedades por la susceptibilidad a la fusariosis de la espiga dentro del convenio INEA-INASE, dentro de la evaluación de cultivares, pero es un tema delicado, entonces continuamente corresponde plantearnos, ¿es suficiente? Y esto fue parte del planteo que recibimos de parte de los privados. Avancemos, ¿qué más se puede hacer? La propuesta fue caracterizar las variedades por contenido de DON. Esto fue inclusive discutido en un GTTE de INASE, está ya protocolizado, se empezó a trabajar, pero había problemas de conseguir financiación. La propuesta era trabajar en la estanzuela y en Paysandú, eso significaba una inversión particular en Paysandú, por lo cual era más gasto. Y si bien ya tenemos 2 años, gracias a aportes privados de resultados, ambos son solamente trabajando en la estanzuela, pero hace falta trabajar también al norte por condiciones climáticas que no viene el caso, no me voy a poner, yo soy químico, no me voy a poner a detallar temas climáticos que ustedes manejan mejor. Entonces, por suerte sí pudimos unir entonces a Facultad de Agronomía y cuando Carlos se unió dijo, bueno, pero si vamos a hacer esto, aprovechemos y hagamos algo más. Fue un quiero retruco de parte de Carlos y dijo, vamos a trabajar también a entender cómo es la acumulación. ¿No? Vamos a trabajar en todas las variedades, pero sí en algunas vamos a tratar de entender cómo es la acumulación de las micotoxinas, de tal forma de después poder ajustar mejor nuestras estrategias. Y esta información adicional nos colocará a la vanguardia. Estamos con trabajo de punta en todo esto de fusariosis. Nos sigue pegando fuerte esta enfermedad. Pero estamos haciendo de parte de los investigadores, y lo digo yo porque no trabajo directamente, pero de parte de Silvia, y por suerte ahora se nos va a unir Carlos, estamos trabajando en algo a la vanguardia internacional. Calidad de zafra es algo que ya se viene trabajando y que se va a unir fuerzas con Marcela Godiño, Nicolás Robeta, Patricia Faúndez y, bueno, aquí un error de tipografía, y el Tato, fundamental nombrarlo como corresponde. Aquí, como decía recién, desde 2009 se analiza la calidad de la zafra.
Y lo que proponemos es mejorar y acelerar el reporte. Cuanto antes y mejor, mejor. Entonces vamos a trabajar en base a 2 propuestas. Se va a hacer un muestreo de espigas. Esto se hace, muchos lo hacen, juntan algunas espigas, pero lo que vamos a hacer es sistematizar, hacer una gran cantidad de chakras de tal forma de ver qué cantidad de chakras debemos hacerlo al final y comparar eso con el resultado final que obtengamos. Además vamos a comparar eso con muestreos tempranos y poder ver qué tan bueno es eso, qué tan buen dato podemos tener lo más temprano posible para conocer cuál es la zafra de ese año. Tercer componente que vamos a tener es el de fuerza panadera. Acá vamos a trabajar con Martín Cuenca, a quien le vamos a pedir que lleve a cabo ensayos específicos, y con las empresas trigueras de la Cámara Uruguaya de Semillas, partiendo de la base que todo país exportador tiene una clasificación de los trigos. Y lo que estamos proponiendo acá es un sistema a la uruguaya. Es algo que venimos proponiendo desde INEA y bueno, vamos a intensificar y a trabajar todos juntos con las otras empresas semilleristas sobre cómo hacerlo, con el objetivo que no sea necesariamente para todo el trigo, pero sí que permita que todos participen. Y lo que lo que estamos apuntando es una rápida segregación por W. Decía hace un rato, es imposible poder medir, hacer un alveograma cuando llega el camión de la chacra. Pero lo que estamos proponiendo es un sistema para el cual, cuando llegue el camión, en pocos minutos tengamos una estimación del W. ¿En base a qué nos referimos? Bueno, en base a la relación que tiene el W de alveograma y el porcentaje de proteínas. Estos son datos experimentales que hemos tenido con Caltrigo, un proyecto de INEA, con el apoyo de las cámaras de las empresas de la Cámara Uruguaya de Semillas, y luego de varios ensayos donde buscamos una buena variabilidad de proteínas, obtuvimos esta respuesta de W versus proteína. Vemos esto y decimos, bueno, no hay muy buena respuesta. Pero lo que sucede es que hay algunas variedades, como la que está marcado con círculos ahora, donde la respuesta de W a la proteína es muy mala, nunca vamos a tener un buen W con esas variedades. En otras que sí consideramos buenas desde el punto de vista panadero, vamos a tener este buen resultado de proteínas, o sea que siempre vamos a tener valores altos, aunque un tanto erráticos. Otros van a tener respuestas más lineales, como la que está marcado ahora en pantalla. Entonces, si sabemos que viene un camión con esta variedad y medimos rápidamente la proteína, hoy se puede medir rápidamente por NIRS, lo que buscamos es un W de 250, con una proteína de 12,5, sabemos que tiene esta variedad, vamos a eliminar cualquier muestra que tenga un W por debajo de 250 y vamos a obtener muy probablemente trigos con un W por encima de 250. Si logramos aplicar esto, rápidamente vamos a poder segregar trigos de buena calidad. Este es el principio que estamos usando. Obviamente que esto está en una etapa de propuesta, creemos que es viable, conversémoslo, veamos si realmente podemos trabajar en base a esto, así que es una propuesta a discutir. Mejoremos esta si es posible. Y por último, difusión. Esto no es para que queden papeles, esto tiene que llegar a ustedes, tiene que llegar a la aplicación directa. Lo que estamos proponiendo, trabajar junto con Marcela, es en talleres por lo menos semestrales para discutir los distintos aspectos. Cómo aplicar estos avances, qué actividades hay que ajustar, es necesario hacer nuevos estándares, tenemos que publicar cuáles son las buenas prácticas para lograr trigos de calidad. ¿Hay temas que nos están faltando? Esto es una práctica que hemos hecho quizás un poco erráticamente, lo hemos hecho en La Estanzuela, en Montevideo, hemos tenido talleres donde la gente sale muy contenta, nos dice, muy bien, entendimos, pero nunca ha terminado de cuajar. Vamos a hacerlo más intensamente para que esto realmente llegue a donde tenga que llegar. Además, vamos a tener un comité de seguimiento que nos va a estar respirando en la nuca y va a estar verificando que estemos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Ahora, no es fácil hacer todo esto. Este es el camino a seguir, pero para llegar a esto hay que laburar duro. Los que me conocen saben que me gusta citar algunas frases, no sabía con cuál quedarme. Podemos decir que cuanto más duro es el problema, más glorioso es el triunfo. No está mal. Podemos decir que cuanto más duro trabajo, más vivo. Está bueno. Me quedo con la uruguaya de cuando todo parece jodido es cuando hay que poner. Acá es donde me siento más identificado. Claro, tenemos que tener un buen equipo y todos saben que siempre cuando hablamos de buen equipo, hablamos del Dream Team. Este es el Dream Team original. Increíblemente estos tipos jugaron juntos. Pero acá también tenemos un Dream Team. Y, a ver, un pequeño ajuste. Ahora sí. Este es el Dream Team con el cual tenemos que salir adelante. Así que a ellos por confiar y a ustedes por escucharme, muchísimas gracias.